Irles, antes de darle lugar a Sally, que ella nos va a compartir una canción, leerles el capítulo 4 de Romano, hablando de la fe, el ejemplo de Abraham, la fe de Abraham, y en el verso 20 dice, tampoco dudó, haciendo referencia a Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Acá el apóstol Pablo nos muestra el tema de la circuncisión, de la incircuncisión. Si bien Abraham dice que él creyó y su fe le fue contada por justicia, sabemos que después la circuncisión fue una señal que el Señor dio al pueblo cuando ellos entraron a Canaán. Pero él antes de que sucediera esto, Abraham ya había sido justificado por su fe. Cuanto más nosotros en este tiempo, en el tiempo de la gracia, hemos sido justificadas. Sabemos y cuando recordamos la fe de Abraham, ¿no? Que el Señor le pidió a su único hijo, a Isaac, y él estuvo dispuesto a entregarlo porque confiaba plenamente en Dios. Sabía que si él tenía que matar a Isaac, el Señor se lo iba a dar porque él le había prometido una descendencia de ese hijo. Cuánto más nosotras, hermanas, en este tiempo que tenemos la libertad completa y plena de poder entrar al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo por fe y caminar en obediencia al Señor, sabiendo de que si somos obedientes a su palabra y a su voz, seguramente Él va a bendecirnos, quizá no con cosas materiales, pero sí con bendiciones espirituales, que es mucho mejor, sabiendo que podemos gozar de ella. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Yo sé que hay hermanas de otros lugares que nos escuchan también de Mendoza, cariños a cada una de Salta. Eh, y bueno, ahora les voy a dar el lugar a Sally. Ella tenía una canción y un pequeño pensamiento. Adelante, señora. Bueno, gracias Mari. En esta semana he estado meditando mucho en el himno 136, que es el que les voy a cantar ahora. Y dice así la letra: a ti, Dios mío, en oración, con mi cuidado terrenal, allégome y de corazón te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación, y cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. Un hermoso himno, y bueno, el Señor me lo puso toda la semana, así que bueno, quería compartírselo. A ti, Dios mío, en oración, con mi cuidado terrenal, allégome y de corazón te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación, y cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. A ti, Dios mío, en oración, confiando en tu fidelidad, elevaré mi petición, la voz de mi necesidad. Yo sé que escucharás allá, que me darás tu bendición, que fortaleza me vendrá
de ti, Dios mío, en oración. Ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi alma da. En este mundo de aflicción, de orar necesidad habrá. Mas desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis oraciones cambiaré en una eterna adoración. Y cuando meditaba en este himno y lo cantaba varias veces, se me vino el versículo de Salmos 34, que las invito a leer. El Salmo 34 en sí lo tengo bastante marcado en mi Biblia, porque es un salmo hermoso que tiene mucho para aprender. Y cuando, en especial en la última parte del himno decía, más desde el día en que yo esté, dice, ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi alma da. En este mundo de aflicción, de orar habrá necesidad. Mas desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis oraciones cambiaré en una eterna adoración. Y bueno, también les voy a leer el Salmo, que dice así, el título en mi Biblia dice la protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz del bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar la tierra de la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libras de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Y el versículo que se me venía a la cabeza cuando cantaba el himno era el 17, que dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Y cuando pensaba en este versículo, todas creo yo que en la semana a diario tenemos pruebas y necesitamos ser fortalecidas por el Señor, ¿no es cierto? Y qué bueno es saber que Él nos promete en su palabra que claman los justos y Él nos oye. Y nos libra, también dice. Y veía también en el versículo 22 que dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Y también buscaba el significado de redimir,
y me gustó mucho que también se hace semejante al del 17, que es librar, y Él nos libra. Y qué bueno es que podemos confiar en sus promesas y saber que se hacen realidad en nuestras vidas. Así que las animo con el himno este a clamar al Señor y que podamos entregarle nuestras cargas. Sabemos que cada una tiene distintas cargas, distintas pruebas por las que estamos pasando, y muchas veces nos ponemos a pensar que tenemos un gran problema, y cuando nos juntamos con otra hermana o con alguna amiga, vemos que están peor, en peores situaciones. Así que podamos entregarle al Señor nuestras cargas y saber que Él nos ha hecho la promesa de que oye nuestras oraciones y nos libre. Así que eso era lo que tenía para compartir. Amén. Gracias, señora. Qué importante que es la oración, ¿no? Como dice Sally, es el medio que el Señor nos dejó, y qué poderoso, ¿no? Ahí leía recién, cuando ella leía el Salmo, arriba dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech. Él se hizo pasar por loco, ¿no? Pero él clamaba y el Señor respondía, el pueblo de Israel clamaba. Dicen que cuando ellos eran sometidos a maltrato o cautiverio, después cuando vienen los jueces, ¿no? Cuando el Señor levantaba un juez y moría ese juez, ellos volvían a hacer lo malo, pero dice, volvían a clamar al Señor. Y el Señor los escuchaba y los libraba, y le enviaba un juez para que pudiera librarlos de la opresión. ¿Cuánto más a nosotras, hermanas, el Señor nos escucha? Yo le compartí a la hermana Mari, mi mamá se quebró la muñeca, y uno, porque bueno, ya son mayores, ¿no? Y cualquier golpe que se dan no es como por ahí uno que se cae, atina a agarrarse o tiene reflejos, pero ellos ya mayores por ahí no, pero uno descansa en el Señor, porque uno está lejos, uno quizás no puede hacer nada, porque más que orar, pero qué importante es la oración, ¿no? Porque sabemos que por medio de la oración el Señor los va a sostener. Seguramente va a poner personas que puedan ayudarlos, ¿no? Hermoso salmo. Claman los justos y el Señor los oye. Él nos oye, no porque seamos mejores que el mundo, sino porque hemos sido comprados y podemos entrar a la presencia de Santa del Señor a través del Señor Jesucristo. Él nos mira a través del Señor. Por eso podemos entrar. Porque si fuera por nuestra condición humana de pecado, no podríamos siquiera acercarnos a la presencia santa del Señor, del Padre, de nuestro Padre Celestial. Ceci me decía que Otilia, una hermana de Salta, que la conocemos de las reuniones de Comodoro y las femeninas también, una hermana de su congregación, Celia Moyo, si no me equivoco, si dije bien el nombre, tenía una canción para compartirnos. Si está la hermana, le doy el lugar para que ella pueda compartirnos la canción. ¿Está Ceci? Sí, abre el micrófono, Celia, por favor. Tiene cerrado el micrófono. Ahí está. Buenas tardes, hermanas. Yo vivo aquí en Salta y estábamos con la hermana Otilia hablando, y bueno, siempre fue mi anhelo compartir, ¿no? Y bueno, la verdad, esto no esperaba. De mí mis anhelos eran otros. Y bueno, este coro se lo voy a cantar. Sé que el Señor me puso, porque la verdad hay muchos para
cantar y para animar a todas nuestras hermanas. La verdad, es un gusto de compartir con ustedes y de gracias al Señor, que el Señor los bendiga de gran manera, hermanas. Y gracias por permitirme alabar al Señor. Cantemos, hermanas. No hay más tristeza en el cielo, ni llanto, ni amargo dolor. No hay corazón angustiado, do reino el Dios de amor, do reino el Dios de amor. Las nubes de nuestro horizonte jamás aparecen allá. El Señor en su gloria esplendente derrama su luz celestial, derrama su luz celestial. Yo voy a la patria del alma, do Cristo prepara mi hogar, do todos los santificados irán para siempre a morar, irán para siempre a morar. El día feliz ya se acerca, en que el gozo para mí se pondrá. Oh, qué gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad, en aquella hermosa ciudad. No hay aflicción en el cielo, ni pruebas existen allá. El alma que en Cristo reposa, seguro en su seno estará, seguro en su seno estará. No hay tentación en el cielo, ni sombra, ni muerte atroz. El árbol de vida florece, do fluye el río de Dios, do fluye el río de Dios. Cuán dulce será en el cielo, pasando las penas aquí, volveremos a ser reunidos con nuestro amado allí, con nuestro amado allí. Por todos los siglos eternos, qué dicha inefable de ser, estar en presencia de Cristo, gozando de eterno placer, gozando de eterno placer. Eso quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias por escuchar. Gracias, hermana. Hermosa alabanza que refleja nuestra esperanza, ¿no? De lo que nos promete nuestro Señor, que allá en el cielo no va a haber más tristeza ni más dolor. Nuestra angustia, quizás las cosas que vivimos acá que nos parecen cargas pesadas de sobrellevar, allá no vamos todo eso se va a transformar en una eterna alabanza a nuestro gran Dios. Somos privilegiadas porque vivimos, cuando pensamos en Abraham, vemos que él caminaba por fe y en tiendas, ¿no? Y en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Estamos caminando a una tierra que es ese cielo que nos espera. Que el Señor sea siempre alabado porque Él lo que merece de parte nuestra adoración, nuestra alabanza, por lo que Él nos ha prometido y por lo que nos espera, que vivamos como Abraham, viendo esa tierra que quizá Él nunca llegó a ver, ¿no? Pero esa descendencia, esa tierra que Dios le había prometido y Dios siempre cumple, porque lo vemos en la Escritura.
y también va a cumplir cuando nosotros estemos entrando por las puertas celestiales al mismo cielo para estar para siempre con nuestro amado Salvador. Yo no sé si está Yushi, tenía un videíto de manos virtuosas. Yushi. Sí, María, acá estoy. Ahí está. Bueno. Te doy lugar a vos. Listo, gracias. Bueno, ahora tenemos un videíto para compartir, que lo comparte una pequeña hermanita, que es Kate, la hija de María. Ella hizo una receta y quiso compartirla, así que la vamos a mirar, ¿sí? Ceci, ¿me dejas compartir? Hoy estoy haciendo una receta que me la enseñó la hermana Mari. Son unos bombones que son así como de unos ingredientes que son bastante fáciles. Primero hay que picar las galletas Lincoln, o si no puedes usar masa de pasta Flora y dejarla secar por 2 días y después picarlas con esto o con un rodillo. Pero en este caso usé esto y el rodillo también lo necesitas más tarde para aplanar un poco las masitas. Pero yo hoy no lo voy a hacer. Luego debes usar 3 cucharadas de crema de estos envases. De dulce de leche también 3 cucharadas. Y después empezar a mezclar con la cuchara o con las manos. Yo hago con las manos porque así se hace más rápido. Luego empezar a tomar trocitos como estos y empezar así a amasarlos así y empezar a hacerlos bolitas y ponerlos en fila. No importa que no sean del mismo tamaño porque después son igual de ricos. Antes de hacer estos hay que probar un trocito de la masa, que con mi mamá antes de hacer el video probamos la masa para que veamos si está bien hecha o mal hecha. Sabe bien, sabe un poco a las galletas y un poco al dulce de leche y también a la crema. Por cierto, la crema no hay que hacerla, hay que sacarla directamente de acá y ponerle 3 cucharadas. Luego, así, cuando ya empieces a terminar de hacer las bolitas, las pones a las bolitas así a girar dentro del tarrito con coco. Luego hay que dejarla en el freezer una noche o unas horas para que quede durito y parezcan bombones. Enseguida ya les muestro cómo ponerla dentro del coso. Bueno, ahora voy a seguir y esta se me desarmó un poquito, pero ahí la puedo volver a armar. Ahora la debo poner en el coco y hacerla rodar. Fíjense que no les quede lugares sin cubrir, y si son chiquititos los lugares que le quedan sin cubrir, eso no importa. Porque total, después cuando ya los comas, eso sería lo mismo que nada. Es divertido y más relajante que divertido. Pecenolitas el coco. Bueno, ahora lo debo ir a poner en el freezer con cuidado para que me mueran las pelotitas.
Bueno, muchas gracias, Kate. Qué lindo que ver que pequeñas hermanitas se integran a la reunión, ¿no es cierto? Así que bueno, adelante, María. Gracias, Yushi. Sí, ella quería participar. Ahora está jugando con Antonio, la cocinera. Están jugando allá en el patio. Sí, esa receta se la enseñó la hermana el otro día y apenas llegó ya se quería poner a hacer los bomboncitos porque le gustó un montón. Así que bueno, a ella le guardó para su papá también cuando venga. Le guardó una bandejita con bombones al padre. Bueno, ahora le voy a dar el lugar a Ceci. Ella tenía un himno y un pensamiento para compartir. Adelante, flaquita. Bueno, buenas tardes, hermanas. Es un gusto estar junto a ustedes, disfrutando de estos momentos que nos regala el Señor, ¿no? Porque todo gracias a nuestro amado Señor que podemos disfrutar estos momentos, ¿no? Y ver cómo cada una vamos compartiendo lo que el Espíritu ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Y me encantó ver a Kate cómo desde pequeña ya va siendo una niña hacendosa, ¿no? Está bueno que aprendan a hacer cosas de su hogar, porque las mujeres de una o de otra manera tenemos que ir aprendiendo desde pequeñas, ¿no? Está muy lindo. Yo quería compartir un pequeño pensamiento que le puse por título Hoy. Y lo hice más que nada porque el Señor siempre toca mi corazón en el sentido de que soy una persona un poco media como que quiero vivir más allá, ¿no? Siempre nuestra mente vuela y empezamos a pensar en los días que vendrán, ¿no? Y a veces nos olvidamos de vivir el hoy. Y quiero llevarlas a Éxodo 16, Éxodo 16. Allí vamos a ver cuando el pueblo de Israel ya está en el desierto, ¿no? Está andando en el desierto y lo que sucede allá. Vamos a leer unos pocos versículos en Éxodo 16, versículo 1, que dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habíais sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Yo remarqué eso en mi Biblia. La porción de un día, para que yo los prueben si andan en mi ley o no. Y vamos en este mismo capítulo al versículo 19. Y dice: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello, refiriéndose al maná, para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Acá me muestra que el pueblo de Israel andaba en el desierto y comienzan a sentirles hambre, ¿no? Y empiezan a murmurar, como leímos. Dice: nos sacó de Egipto, donde comíamos carne, donde comíamos, pan hasta saciarnos. Y eso me enseña que no debo vivir en el pasado. Muchas veces estamos en este presente y nos vivimos quejando porque decimos que nuestro pasado era mejor, como le pasó a los israelitas, porque ellos se olvidaron del látigo y de la esclavitud,
Porque ellos decían, nosotros comíamos hasta saciarnos, pero si nos recordamos, los israelitas estaban en esclavitud, a donde los hacían trabajar para hacer ladrillos, ¿no? Y donde ellos estaban bajo el yugo de otro pueblo. Y muchas veces a nosotros nos encuentra el día de hoy así, quejándonos porque el pasado, muchas veces decimos, era mejor, pero nos olvidamos de que lo que teníamos en el pasado era esclavitud y dolor. Pero yo quería meditar en esto. Dice que Jehová le dijo, recogeréis diariamente la porción de un día. El Señor nos enseña que tenemos que vivir el día a día. Y a mí en lo personal me cuesta. ¿Por qué? Porque generalmente estamos pensando en el futuro. Y es algo que muchas veces no podemos evitar. ¿Por qué? Porque o hay proyectos, o pensamos si viene alguna enfermedad, o pensamos si nos va a pasar algo, qué va a pasar con nuestros hijos, este mundo que está convulsionado con maldad, con leyes que se están creando, y vivimos pensando tanto en eso, que nos olvidamos de vivir el hoy, el presente, que es en el día de hoy que podemos servir a nuestro Señor, porque es lo que Él nos ha dado. El pasado ya pasó, y aquellas cosas que dejamos de hacer ya está, ya no podemos volver atrás. Hay cosas que quizás podemos corregir y hacerlas bien hoy. Y el futuro está por venir, y no sabemos qué es lo que puede pasar. Pero en Hebreos 13, 5, si me acompañan, vamos a leer. Dice, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Él, el Señor, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y muchas veces ese es el problema, no estamos contentos. El descontento llega a nuestro corazón y hace que hoy vivamos en un estado de disconformidad, en un estado de ansiedad, en un estado que no nos deja disfrutar de lo que el Señor nos da hoy, porque el Señor nos ha dado lo necesario para hoy. Y si hay cosas que hoy no tengo, que muchas veces yo digo, Cecilia, si hoy no lo tenés, es porque no lo necesitas y porque el Señor lo quiere así. Y como decíamos, desde que empezó la reunión yo escuchaba cuando hablaban nuestras hermanas de la operación de la tía, que podría haber sido así, que no, que sí, que no. Y el Señor lo permitió hoy así. Y como contaban otras cosas y el Señor lo permitió así. Y a veces nosotros planificamos en un futuro. Y mañana, hace un año, que a nosotros nos cambiaron el futuro, ¿no? Porque un día nos dijeron que nos teníamos que quedar en nuestras casas porque había un virus y nos teníamos que cuidar. Y habían un montón de planes, ¿no? ¿Y qué pasó? El Señor dijo, yo quiero que sea así. Y de un día para el otro, esos planes cambiaron. Y eso es lo que yo muchas veces oro y le pido al Señor. Ayúdame a vivir hoy, Señor, tu voluntad. A ser útil hoy. Y como leía en un devocional, que el título era hoy, que decía, vivamos como que hoy el Señor está viniendo. Porque Él puede venir hoy y nos puede encontrar afanados, nos puede encontrar desanimados, nos puede encontrar dolidos, nos puede encontrar descontentos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy viviendo el hoy que el Señor me ha regalado. Y es tan grande porque si nos ponemos a pensar desde el momento en que nos levantamos, Él nos ha acompañado. Y hay tantas cosas de las que nos ha librado y hay tantas cosas que Él ha permitido en nuestra vida y que nosotros quizás ni nos hemos dado cuenta y han sido una bendición. Por eso el vivir hoy, y no como le pasó a los israelitas que comenzaron a guardar para mañana. ¿Y qué pasó? Se pudrió, creó gusanos, porque el Señor quería que ellos entendieran que tenían que vivir hoy. ¿Y por qué?
En Mateo 6, 25 nos dice así. Mateo capítulo 6, versículo 25, es un hermoso pasaje y nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, y nos cuesta, ¿no es cierto, hermanas? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nos da un ejemplo de vida, ¿no? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros? Y ahí viene el gran tema. Hombres de poca fe. Y yo creo que digo, Cecilia, muchas veces estás afanada porque tu fe está fallando, porque te está faltando la fe. Como leía al principio, María, Abraham, un hombre que vivió por fe, que siguió al Señor por fe, que aun cuando él le pidió que entregara a su hijo, él sabía que el Señor era capaz de devolverlo, ¿no? Y dice, hombres de poca fe, ¿cuántas veces el Señor me estará diciendo así? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe, de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabe qué es lo que necesitamos hoy. Y nos va a dar ni más ni menos. Y acá está la clave para poder vivir el día de hoy. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y yo digo, Señor, qué grande que eres, ¿no? Porque me conoces, porque sabes cómo soy, y me dices, no te afanes por el día de mañana. Porque el día de mañana va a traer afanes nuevos, ¿no? Porque el día de mañana va a tener cosas nuevas que yo desconozco. Y dice, pero ocúpate en algo el día de hoy. Ocúpate en buscar primeramente el reino de Dios. Si estamos ocupadas en buscar el reino de Dios y su justicia, en ocuparme en buscarle a Él de todo corazón a través de su palabra, a través de la oración, como compartía nuestra hermana Sally, voy a poder vivir el día de hoy sin los dolores, sin los afanes, sin las angustias, sin la ansiedad que muchas veces me produce el futuro, ¿no? Y realmente es un ruego, ¿no? Que el Señor nos ayude cada día. Es muy difícil a veces nos es difícil que no cruce por nuestra mente. ¿Y qué pasará si irá a ser así? Yo pienso, este año nuestro hijo tenía que empezar la universidad y años anteriores uno pensaba que si se tiene que ir y que si tiene que alquilar y el Señor este año lo tiene aún en casa y está estudiando virtualmente y el Señor lo quiso así. Y es la realidad que vivimos. ¿Por qué? Porque nuestros planes muchas veces no son los que tiene el Señor para mi vida, ¿no? Y pensando en alguna mujer, alguna amiga que esté escuchando en este momento, también el Señor le dice algo que puede hacer hoy. Y en Hebreos 3:7 dice así. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y yo leo hasta ahí.
Y el Señor quizás en este día de dolor, quizás, de ansiedad, por alguna cosa que te aqueja, te dice, si oyes hoy mi voz. ¿Y cuál es la voz del Señor? Esa voz que dice, yo un día morí por ti en una cruz, derramé mi sangre por amor a aquellos que habían pecado, a mí, que era una pecadora, a ti, que quizás te encontrás envuelta en pecado, pero sabes, no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar, del cual el Señor no te pueda librar. Y el día que hoy, como dice acá, puedas reconocer que su sangre bendita te puede limpiar de ese pecado, quizás esa ansiedad, ese dolor, pueda seguir, pero va a ser distinto junto al Señor. Y Él te dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Y también nos dice a nosotros, si hoy estamos escuchando la voz del Señor, no lo endurezcamos, seamos dóciles, dejemos nuestras cargas en sus manos. Él es sabio, Él es el Dios que nos ha creado, que ha creado al mundo, que lo mueve, que lo sostiene con su mano. ¿Qué mayor poder que ese? Dejar nuestras cargas, nuestros afanes, nuestros dolores. A veces es muy difícil, a veces llevamos enfermedades y muchos pueden decir, sí, porque vos no estás sufriendo lo que yo sufro. Y yo lo entiendo, pero ojalá que el Señor nos dé la sabiduría y la fortaleza para poder vivir el día de hoy y dejar lo demás que queda en las manos del Señor. Y voy a compartir la pantalla porque este himno me gusta mucho y es del Ignario Bautista, pero yo lo considero una oración, ¿no? Que podemos hacer cada día pensando en lo que el Señor nos puede acompañar y nos puede ayudar y sostener. Y dice así, oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sinsabor. Hay sinsabores cada día en nuestra vida muchas veces. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y de temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor para el día de hoy. Por tu amor, alivianse mis quejas y hallo paz en medio del dolor. Y dice así, oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sinsabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en medio del dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoros para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en tu postrera
ciega, moraré ya junto a ti. Espero que el Señor nos ayude a vivir el día de hoy y dejar el futuro en sus manos. Que el Señor las bendiga a cada una, hermana. Gracias, Ceci. Hermoso pensamiento, hermosa canción. Siempre pienso, ¿no?, en los afanes. Hay muchas canciones que hablan en referencia al afán, ¿no? Una que escucho de mis hijos de Papel Maché, que habla es la conversación de un pájaro, dice, ¿no? Cuanto más nosotros, que nos creó a su imagen, qué cuidado va a tener el Señor con nosotros. Y pensando en lo que Ceci decía, justo encontré, se me vino a la memoria el texto cuando Pedro le dice al Señor: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y acá en Juan, capítulo 6, verso 60, solo leerle, dice: al oírla, las palabras de vida eterna, dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros que le hemos conocido, que sabemos de dónde el Señor nos sacó, podemos decir: Señor, ¿a quién iremos? No vamos a volver a revolcarnos en el mundo, a comer las migajas de este mundo. ¿A quién iremos? Si sabemos que, como dice la palabra, este mundo va a pasar, la palabra, el Señor, son eternos y permanecen para siempre. Que el Señor nos ayude a vivir el día a día con la mirada, como dice Hebreos, puestos los ojos en aquel autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora le doy lugar a Alicia. Ella tenía una lectura para compartirnos. Alicia, adelante. Gracias, Mari. Mientras hablaba Cecilia, recordé del libro de cheques de Banco de la Fe. Tenía otra lectura, pero estos días también compartió una hermana en el grupo algo sobre el libro de cheques, ¿no? Y el libro de cheques de Banco de la Fe, hay un día que es octubre 25, no es el día de hoy, pero dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice Carlos Spurgeon, es el que escribe el libro, ¿no? Y dice: la Biblia comienza con estas palabras: en el principio, Dios. Que tu vida empiece del mismo modo. Busca primeramente con toda tu alma el reino de Dios como tu lugar de ciudadanía y su justicia como la característica de tu vida. Lo demás te será dado por el Señor mismo sin que tengas que preocuparte de ello. Todas las cosas que te sean necesarias para esta vida y para la piedad os serán añadidas. ¡Qué promesa! Dios se encarga de proporcionarte alimento, vestido, casa, todo lo que necesites, mientras lo busques. Si miras por sus negocios, Él se ocupará de los tuyos. Cuando compres alguna mercancía, se te dará también papel y hilo, ¿no?
Del mismo modo, cuando buscamos las cosas del reino de Dios, recibiremos además otros dones de la tierra. Quien hereda la salvación no morirá de hambre, y el que viste su alma con la justicia de Dios no quedará desnudo por parte del Señor. Apartemos toda ansiedad inquietante. Pon todo tu empeño en buscar al Señor. La codicia es pobreza, la ansiedad miseria. La fe en Dios es una fortuna y la semejanza con Dios una herencia celestial. Y termina, como siempre, con su oración Spurgeon y dice: Señor, te busco, haz que seas hallado de mí. Hallado de mí. Que el Señor nos bendiga, nos siga hablando como hasta ahora. Gracias, Alicia. Hermosa lectura. Qué profundas que son los escritos de Spurgeon. A mí me gusta muchísimo, porque veo en ellos la experiencia de vida de él, ¿no? Uno puede palpar la experiencia de vida de él. Un hermano que a pesar de que sufría enfermedad y pasaba por un montón de achaques, podríamos decir, él siempre predicaba y alababa y seguía al Señor, una vida impecable, ¿no? Que el Señor nos ayude, como dicen sus escritos, ¿no? Porque la ansiedad es miseria, dice, ¿no? Es miseria. Porque nosotros somos hijos de Dios y debemos contemplarlo a Él. Debemos vivir mirando el reino o aquel lugar al que vamos. No podemos vivir mirando el suelo, ¿no? Hemos sido redimidos para un reino celestial. Y que el Señor nos ayude a vivir así. Hoy día escuchábamos en el programa que Sally también lo compartió, Erika Lee, que muchas seguro la conocen, ¿no? Ella es de San Rafael, en el otro enfoque, hablando de la santidad, de cómo cuidar nuestro corazón, ¿no? Y ella daba una ilustración de un pajarito, de un pájaro grande, dice que se apoyó en un cable de corriente, de esos que hay, y él muy inocente se amacaba y vinieron otros pájaros más chiquitos a pararse al lado con la intención de hacerlo caer, ¿no? Tramando, maquinando hacerlo caer. Y él no se percataba del mal que ellos pensaban contra él, ¿no? Sin embargo, dice que este cable fue cediendo hasta que quedó así, y si este pájaro grandote se bajaba del cordel o del cable, los otros iban a salir despedidos. Y de hecho pasó eso, ¿no? Y dice que terminaron peor aquellos que tramaban el mal, pero él nunca se percató de nada. Él seguía feliz sin haberse afectado de lo que los demás le hacían. Hablando de la santidad, ¿no? Que hay muchas cosas a nuestro alrededor que pueden afectarnos para mal, quizá comentario, quizá experiencia, pero que nosotros sepamos guardar nuestro corazón, porque eso es lo que nos mantiene en comunión con el Señor, en una comunión íntima. Y si nosotros no buscamos esa comunión personal de todos los días con el Señor, no vamos a poder discernir su voluntad, porque muchas veces quizás pensamos que estamos dentro de la voluntad del Señor, pero no nos dedicamos a orar, no nos dedicamos a leer. El Señor nos va a mostrar su voluntad cuando nosotros estemos ubicados en el lugar correcto. Él nos va a mostrar, porque vamos a ser sensibles a su voz, vamos a poder escuchar lo que Él quiere para nosotros. Y todas las cosas, como decía Ceci, dependen de Él. Nada de lo que pasa, el Señor lo permite, escapa de su soberanía, porque Él todo lo hace perfecto, aún aquellas cosas que para nosotros son dolorosas y no las entendemos. Él lo sabe. Ahora quiero dejarle lugar a nuestra hermana Mari, ya nos va a compartir también una porción de la escritura. Le doy el lugar a ella. Gracias, María. La verdad que es tan solemne y tan precioso cuando uno puede comprobar
la dirección del Espíritu en las cosas, ¿no? Cómo el Señor nos va hablando, cómo va llegando no solo a la mente, sino a nuestro corazón y va profundizando en cosas que decimos, pero si esto yo lo estaba necesitando, esto era para mí hoy. Y realmente hoy el Señor nos está hablando. Y yo tenía una porción, pero hice como Alicia, tenía una porción, pero voy a leer otra. Viendo la guía y la dirección del Señor, quería compartir una lectura que está en el libro devocional que compramos de nuestro hermano Olate, de Ángel, y me encantó y pensé, digo, qué bueno para compartirlo. Dice, se basa en el Salmo 21, ya hace varios días que la he leído, son 3 consecutivas, pero voy a leer solamente la última. El Salmo 21, el versículo 3, digo que esta es la experiencia nuestra esta tarde. Fíjense que dice la primera partecita del versículo 3, Salmo 21, 3. Porque les has salido al encuentro con bendiciones de bien. Porque les has salido al encuentro con bendiciones de bien. Y yo pensé, realmente esta tarde el Señor nos ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Y hace referencia a nuestro hermano a una circunstancia que viven los apóstoles ya en Juan, en el último capítulo, el capítulo 21, cuando el Señor se aparece a ellos, a los discípulos, ¿no? Y ellos estaban angustiados, estaban entristecidos, estaban pasando por una circunstancia difícil de esa tristeza profunda de que el Señor ya no estaba con ellos, de tal manera que no recordaban muchas de las veces que el Señor les dijo que Él iba a resucitar, que Él iba a volver a ellos, ¿no? Pero a veces nos pasa a nosotros, me pasa a mí, que abrumada por la circunstancia presente, me olvido de lo que el Señor me ha dicho en su palabra, tal vez hace un rato. Y eso les pasó a los discípulos, ellos habían olvidado. Y fíjense que dice que ellos se va Simón Pedro a pescar y todos dicen, vamos contigo, como quien ya no tiene otra alternativa, ¿no? Y dice ahí en Juan 21, en el versículo 3 dice, y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y yo pensaba cuántas veces en la noche de la prueba, de la dificultad, estamos buscando tan erráticamente que no encontramos nada, no encontramos ni una de sus promesas porque estamos lejos de Él, porque estamos bajo nuestra propia iniciativa sobre lo que nosotros creemos. Y fíjense que dice, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El mismo Señor es el que les sale al encuentro. Ellos habían estado por 3 años y pico junto a Él, y en este momento de prueba, de ansiedad, de dificultad, de estar donde no tenían que haber estado, ¿no es cierto? Ellos no lo reconocen, no se dan cuenta que era el Señor Jesús el que venía al encuentro de ellos. ¿Mm? Y yo pensé cuántas veces, como hemos escuchado a través de las lecturas de las hermanas y de los pensamientos, nosotros en el momento de ansiedad, de prueba, de circunstancia difícil, de enfermedad, de lo que sea, ¿no es cierto? No nos damos cuenta que el Señor está ahí, al ladito nuestro, y Él nos sale al encuentro. Entonces, cuando yo pensaba en esto, y el versículo dice, porque les has salido al encuentro, dice el salmista, con bendiciones de bien. Y en esta tarde, hermanas, reconozcamos que cada día es lo que el Señor hace con nosotros. Dice la lectura de nuestro hermano, dice, esta vez en el mar de Tiberias 7 de los discípulos estuvieron trabajando toda la noche. Los resultados fueron estériles. No dudamos de la experiencia de Pedro, de la habilidad de los hijos de Zebedeo en este asunto de la pesca. Sabemos que era para ellos su vida y la generación de recursos para sus necesidades y las de su familia.
No obstante, al no contar a aquellos hombres con la asociación del Señor, trabajaron en vano. Dice, cuando sale al encuentro el Señor para hacerles compañía, iba amaneciendo. Luego, obedientes al maestro, echan las redes y sacan gran cantidad de peces. Es interesante que seamos conscientes de algunos pormenores de este fragmento. Cuando es de noche en nuestra vida espiritual, hay ausencia de comunión. El Señor no está. Hay ausencia de contentamiento. Nuestro trabajo es vano. Hay ausencia de conocimiento. Nuestra experiencia no nos sirve. Y hay ausencia de compañía. Los amigos no llenan el vacío. Cuando el Señor sale al encuentro de los necesitados, todo cambia para bien. Hermana mía, si crees que tu trabajo parece sin fruto, si tus fuerzas se debilitan, tus esperanzas andan con resultados adversos, mira el amanecer del día y contempla al Señor que te sale al encuentro, porque siempre te tiene en su corazón. Dice el Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Estás necesitando dinero tal vez, o comida, o pagar los impuestos o los medicamentos? Dice, no te aflijas, confía en Dios. Mira cómo huyen las sombras y apuntan un día nuevo. Y piensa en las palabras del salmista. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Si tienes intranquilidad, si todo te molesta, si nada te gusta, si estás descontento como si no fueras un creyente, ¿por qué no piensas en la gracia y la misericordia de Dios y dejas que la paz de Cristo guarde tu corazón en completa quietud? Mira la aurora que va en aumento de luz y observa la figura del Maestro caminando a tu encuentro. Tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice Isaías 26:3. Él viene a tu encuentro para sostenerte, para sustentarte. Mira el horizonte y ve que el alba de un nuevo día viene para decirte, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor, dice Lamentaciones 1:12. Hermana, cualquiera sea tu necesidad, saca la mirada de ellas y mira al Señor viniendo a encontrarte con bendiciones de bien y a darte las fuerzas que necesitas para resistir en el día malo. El Señor te sale al encuentro y te dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Ante todo, ora para que Dios sea glorificado y sin duda todo esto se disipará. Jesús te sale al encuentro. Deja que te guíe el Espíritu Santo. Busca en la palabra de Dios la respuesta a tus interrogantes y con entendimiento verifica las circunstancias para corroborarlas. El Señor dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Y yo creo que, hermanas, nosotros podemos decirlo a diario. Hoy, como decía Cecilia, hoy podemos decir, esta tarde el Señor nos ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Que el Señor nos bendiga. Gracias, María.
Gracias, hermana. Hermosos los libros del hermano Late. Yo se los mandé a mi papá. Mi papi me dice, ya me los leí todo, hija. Le digo, papá, son devocionales, un día uno a la vez, un día a la vez una lectura. Me dice, no, pero qué hermoso. Dice, me gustaría tanto conocerlo al hermano. Hermosa enseñanza. Si el Señor nos salió al encuentro con bendiciones espirituales, ¿no? Que podamos ser sensibles a su voz como... es hermoso. Yo me imagino ese momento cuando... porque lo veo que muchas veces en nuestra experiencia, ¿no? Cuando los discípulos salen al mar, ¿no? Desanimados y vamos a pescar, como diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya ha muerto, ¿qué podemos hacer? Nos vamos al mar a hacer lo que habían hecho toda su vida, ¿no? Y el Señor se les aparece con ese amor, con ese conocimiento que tiene tan profundo Él de nosotros, ¿no? Que aunque es espíritu, podemos palpar cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes o cuando estamos contentos, que Él está a nuestro lado. Lo podemos sentir, porque es así, Él camina a nuestro lado, ¿no? Y así se les apareció a ellos para animarlos, ¿no? Y después lo restaura a Pedro también, vemos ahí, ¿no? Cuántas veces Él le pregunta, Pedro, ¿me ama? Y le dice, ¿no? Apacienta mis ovejas, lo consuela, ¿no? Esas 3 veces que después de haberlo negado, que dice el Evangelio, que el Señor lo miró, y Pedro pudo ver en la mirada del Señor, no, quizás no acusación, pero sí mirar su propia condición, ¿no? Pedro mirar su condición y saber que él le había fallado al Señor cuando él dijo que no lo iba a hacer, ¿no? Y dice que lloró amargamente, pero el Señor, como Él es misericordioso y como sabe lo que somos, después lo restaura, ¿no? Y lo restaura y le dice que la tarea que Él va a hacer, y vemos también, ¿no? Tú eres Pedro, tú eres la roca, tú eres esa roca donde va a empezar la iglesia a surgir, esa iglesia de la cual somos parte cada una de nosotras también. Y como decía nuestra hermana Mari, el Espíritu va hablando, no, yo también hoy en el devocional leía acerca de la oración, como leía Sally, acerca de la fe, ¿no? De la confianza que debemos tener en el Señor. Y el Señor habla nuestra necesidad, porque muchas veces pensamos que somos nosotras, no, solamente nosotras las que nos pasan estas cosas, pero cuando nos compartimos con nuestras hermanas, vemos que quizá viven las mismas luchas que nosotros, ¿no? Y podemos sentirnos alentadas porque podemos consolarnos, darnos una palabra de aliento y saber que estamos corriendo la misma carrera, hermana, aquella carrera que el Señor dijo, ¿no? Y que Él empezó en nosotros una obra que Él la va a perfeccionar mientras nosotros estemos con vida en esta tierra. Ahora le doy lugar a Rosita. Ella me había escrito que quería compartir también un pensamiento. Adelante, Rosita. Gracias, María. Realmente vos ya hablaste sobre lo que iba a hablar yo. Tal cual, digo, como el Señor guía, como dijiste vos recién, como el Espíritu guía, viste, a las cosas, porque parece que une todas, nos ha unido a todas, en cierto modo, en una palabrita, podríamos decir, tan corta como la fe. Y realmente mi tema era Abraham, era realmente hablar de Abraham. Pero bueno, vamos a hablar de algunas otras cositas que no... Y quiero poner como título, complacer a Dios. En Génesis 22:3, no lo voy a leer para que no se haga tan largo, ya que han hablado varias las hermanas, y nos quedemos con algo, realmente quedemos con... Entonces, Abraham es un hombre que complace a Dios. Lo vemos allí cuando sale de la tierra donde está con su padre, con su parentela, y Dios lo llama, ¿no es cierto?, para que vaya a una tierra. No sabía dónde era, pero realmente él salió. No importa si realmente no sabía en el momento que salió a dónde iba. Y él salió y obedeció a Dios, y entonces Dios lo fue guiando.
guiando, guiando, hasta que lo llevó en medio de pruebas, de luchas, de cosas, ¿no es cierto?, que tuvo en su vida, todos lo conocemos, los altibajos, cuando él se va a Egipto, ¿no es cierto?, todas las cosas, pero en sí su fe era muy grande, por eso se llama el padre de la fe. Realmente nos da el ejemplo a nosotros, un ejemplo que yo lo conversaba con una hermana estos días, y yo no tengo hijo, pero si tuviera hijo no haría lo que hizo él, de cuando Dios le pide su hijo, después que se lo había dado fuera de tiempo, donde ya realmente para ellos era imposible, bueno, se manifestó el poder de Dios allí, le da un hijo y se lo pide. Y viendo lo que han dicho, tanto Ceci como todas las que hemos... ¿Con qué fe él se dirigió al lugar a la que tenía que ir a sacrificar su hijo? Realmente, porque el título es bueno madrugar para, es bueno madrugar para complacer a Dios. Hay muchas palabritas, pero hoy debemos considerar una sola nada más. Entonces, dice, Abraham se levantó muy de mañana. El mensaje fue dado, ¿no es cierto?, a Abraham, y él ahí no dejó pasar el tiempo, sino que tomó la disposición y dice, muy de mañana se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué cosa? Y después dice, ¿qué es lo que hizo? Y dice, cuando llegó al lugar, edificó un altar. Pero vamos a ver algo antes, ¿no es cierto?, de lo que es en cuanto a llegar al lugar. Él iba paso a paso, no iba pasando cosas, ¿no es cierto?, sino que paso a paso iba él. Uno se pone a pensar, iba con su siervo, preparó el asno, preparó el cuchillo, preparó el fuego, preparó, ¿no es cierto?, a su hijo también. Pero vemos cómo llega, ¿no es cierto?, un momento determinado, como todos ya, ¿no es cierto?, lo conocemos, cuando él ya ve el lugar donde va a sacrificar a su hijo, deja allí los siervos y sigue él con su hijo. Y vemos cómo el hijo le dice, papá, el fuego, el cuchillo, ¿y dónde está el carnero? Para poder sacrificar. ¿Y qué fe la de Abraham cuando le dice que no se preocupe él, que Dios le va a proveer? Y Dios proveerá, dice, le dice que yo sinceramente lo consideraba estos días y digo, qué poca fe tenemos nosotros, ¿no es cierto?, para aún cosas pequeñas de nuestra vida. Todas, como decía María, como decía Cecilia, todas, en las circunstancias que nos tocan vivir, necesitamos de esa fe. Necesitamos realmente esa confianza en el Señor. Pero a veces nos falla. Bueno, tenemos que pedir, como en cierto aumentanos la fe. Y Abraham siguió paso a paso, ¿no es cierto? Bueno, se va con el hijo, dice, y ató a Isaac, una vez que tenía el altar edificado, ató a Isaac, su hijo, dice. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, no le hagas nada al muchacho, porque yo conozco que teme a Dios. Y creo que todo se queda encerrado en esas tres palabritas, porque veo que temes a Dios. El al temer a Dios incluía la fe que tenía para poder realmente hacer lo que hizo. Entonces, como hemos escuchado tantas cosas lindas esta tarde, realmente cosas que hacen falta para nuestro corazón cada día. Y yo digo, estaba cuando Cecilia decía de vivir hoy día, y la fe, porque leí una lectura en una oportunidad, se me vino a mi mente ahora, que el Señor nos dice nada más que un paso, y después el otro, y después el otro. No nos va adelantando los pasos para saber todo lo que tenemos que hacer. Si no, dice, no podríamos tampoco. Pero yo digo, no nos dará fe también como para un paso a dar importante, después otro paso y así. Creo que ese es el motivo de que vivir hoy, ¿no es cierto? Hoy, el vivir realmente el momento que estamos pasando, porque sí es cierto,
nos preocupamos por mañana, nos recordamos el pasado y al final cuando queremos acordarse nos pasó el momento lindo a lo mejor de este día o de la circunstancia, tomarla de otra manera, al estar dependiendo del Señor para cada circunstancia. Así que, bueno, quiero que quede el título este, es bueno madrugar para. Y en Génesis 22:3 sale ahí, donde dice, Abraham se levantó muy de mañana. Entonces, es importante madrugar en la mañana, ¿no es cierto? Bueno, yo no madrugo mucho ahora, sinceramente les digo, bueno, pero ponerse a leer. Cuando uno se levanta, ¿no es cierto? Ponerse a leer la palabra, estudiarla, que hace tanto bien a nuestro corazón. Y eso satisface al corazón de Dios. Y complace, como decía, complace a Dios realmente en este sentido. Bueno, gracias, hermana. Medio mal enredado ahí, pero bueno. El Señor les bendiga. Gracias, Rosita. Sí, es hermosa la historia de Abraham. Uno ve en él, puede sacar cantidad de enseñanzas, ¿no? Y como decía Rosy, yo creo que tampoco pondría a mi hijo para ser muerto, porque uno lo piensa, ¿no? Y dice realmente, vemos también por lo que sabemos, Isaac era ya un muchachito, no era tampoco un nene chiquitito que no sabía lo que pasaba, ¿no? Sin embargo, también vemos en Isaac, ¿no? Esa disposición de obedecer a su padre, ¿no? Porque él se dejó atar, dice, y Abraham levantó incluso para degollarlo y vio que el Señor le dijo que parase, que él sabía que la fe que tenía Abraham en él. Y ya terminando, yo quería leerles, hermanas, en Habacuc, dice el capítulo 1, el verso 2, dice, ¿no? Habacuc, quizás la pregunta que nosotros le haríamos al Señor hoy, o que mucha gente le hace al Señor hoy, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc le dice, ¿no?, al Señor, ¿por qué, Señor, pasan todas estas cosas? Y nosotros mirando nuestra realidad, como decía Ceci, el vivir hoy, podemos, si nos desenfocamos del Señor, podemos pensar, ¿no? ¿Por qué, Señor, pasan todas estas cosas? Todos esos miedos que decía Ceci, las leyes, que el virus y un montón de cosas. Y sin embargo, el Señor le dice, en el capítulo 2, le habla a él, a Habacuc, y le dice, en el verso 2 dice, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El Señor en este momento, cuando escribe Habacuc, cuando nosotros vemos el resto del capítulo 1, dice, ¿no?, cómo los asirios iban a atacar al pueblo de Israel, ¿no? Cómo iban a destruir todo el reino del norte. Y Habacuc no podía él dimensionar lo que el Señor estaba haciendo. Él pensaba que el Señor estaba quieto, sin hacer nada, ¿no? Hoy día nosotras, hermanas, vivimos también por fe y tenemos que vivir el día a día dependiendo del Señor, porque el Señor está haciendo cosas grandes que nosotras no las sabemos y no las podemos entender, pero Él está obrando y Él está llevando a cabo toda esa profecía que falta cumplir. Él lo está haciendo y nosotras podemos ver a través de las Escrituras
podemos confiar en Él, porque todo lo que Él dice se va a cumplir. Estamos en este periodo, ¿no? En este periodo, en este tiempo. Cuando vemos la profecía de Daniel, vemos la última semana, dice semanas de año, ¿no? Sabemos que la tribulación va a pasar después que la iglesia sea arrebatada. Y sabemos que los hijos de Dios no vamos a pasar por la tribulación. Pero el Señor, todas estas cosas, hoy en día escuchamos del orden mundial, ya se percibe, hermana. Sabemos de hace muchísimo tiempo que el pueblo judío está pensando reedificar el templo en Jerusalén, aquel templo que fue destruido por el Imperio Romano. Sabemos que todas las cosas se están haciendo sin que nosotros nos demos cuenta y sin que pensemos nosotros. Sabemos que los judíos están volviendo a su tierra, porque a Dios no se le escapa nada. Porque aunque nosotros tenemos una visión muy corta, el Señor está haciendo cosas grandes como en el tiempo de Habacuc. Solo dice, espera la visión, espera y verás. El Señor va a cumplir lo que Él prometió y lo va a hacer porque Él es Dios. Y dice la palabra que Él no miente y no se arrepiente de lo que va a hacer. Que tengamos fe y confianza en ese gran Dios y que aprendamos a vivir el día a día dependiendo de Él, hermana, no comiendo las migajas de este mundo. Pensamos muchas veces que el tener un título nos puede hacer más, el tener un buen trabajo, una buena posición, el tener dinero, quizá, y nos afanamos por tantas cosas en este mundo, pero el Señor nos dice que vivamos con contentamiento de aquello que Él nos da hoy para vivir. Porque ¿qué es más importante? Dice el Señor, la vestimenta o el cuerpo. ¿Y quién nos da el cuerpo? ¿Quién nos da la vida? El Señor. Pensamos a veces en el virus, ¿no? Pero podemos morirnos de cualquier otra cosa que no sea el virus. Si el Señor quiere que sea así, puede ser así. ¿Qué impide eso? Porque su obrar es soberano y lo va a hacer porque Él es Dios. Así que con este pensamiento nos quedemos, hermanas. Meditemos en su palabra. Hay tanto, tanto, tanto para aprender del Señor, tanto que uno nunca termina de descubrir cosas. A veces uno vuelve a leer los mismos pasajes y sigue sacando cosas de enseñanzas, porque la palabra del Señor, como dice el Nuevo Testamento, es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Cuando veíamos con los chicos en la escuela dominical, la armadura del creyente, las espadas de 2 filos. ¿Cómo eran aquellas espadas que luchaban? Eran espadas que penetraban y cortaban al salir completamente. Así es la palabra, nos penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y es una palabra viva, porque es la palabra de Dios. Aquella palabra que creó los cielos y la tierra. El Señor habló y se hizo. Él dijo, sea la luz y la luz fue hecha, porque su palabra es poder, porque Él es el verbo, Él es la palabra encarnada. Que el Señor nos ayude a vivir dignamente, sabiendo que somos hijas de aquel Rey, que Él pronto viene, hermana. Y como decía Ceci, puede ser hoy, lo estamos esperando, lo estamos esperando. Podremos mirarle a los ojos y decirle, Señor, yo te esperé, yo te estoy esperando. Que el Señor nos anime, porque su mirada, yo me imagino, ¿no? Es fuego consumidor, seguramente va a penetrar nuestra alma y nada vamos a poder ocultar. Que no estemos avergonzadas, porque dice la Biblia que Él nos dio todo para poder vivir una vida en santidad. Nos dio todo, no tenemos excusa, no podemos decir, no, Señor, porque sabes que no podía conectarme a Zoom, tenía que ir a hacer tal o cual cosa. No vamos a tener excusa. No pude preparar la lección de la escuelita porque justo vinieron. No vamos a tener excusa. Porque si queremos, hermana, por amor al Señor podemos hacer. Siempre por amor al Señor. Somos siervos inútiles. Somos
sacados de las garras de Satanás y trasladados a ese reino eterno donde el Señor nos va a llevar y donde vivimos. Posicionalmente somos santos como Él. Que el Señor nos bendiga. Vamos a concluir con una oración. Vamos a seguir orando por nuestras hermanas que están en necesidad, por la hermana Carmen, por el hermano Visconti también, que muchos conocen, ¿no? Los pedidos de oración que nuestro hermano hace. Tiene su hijo con diabetes, ciego, y con posibilidad de que le amputaran las piernas. Y sabemos que nuestro hermano es muy conocido en el norte por el ministerio que él tiene. Bueno, les pido oración por mi mami también, que ella se quebró la muñeca, para que estén orando, nos acordemos de las necesidades de los hermanos, ¿no? De los hermanos mayores, porque hay algunos que están solitos, que por ahí no se pueden manejar, por las hermanas que tienen sus familias inconversas. La hermana Mimi no estaba, ella también quería compartir un pensamiento. Oremos también porque sabemos que hay hermanas que tienen sus esposos inconversos y muchas veces es complicado, ¿no? Oremos, hermanas, por cada uno. Voy a pedirle a Silvi de Trelew y por Miriam, que también salió de su operación. Silvi la conoce, gracias a Dios salió todo bien. ¿Nos podés, Silvi, despedir en oración? ¿Cómo no? Te damos gracias, querido Dios, en esta tarde por poder haber compartido este tiempo tan lindo, Señor. Como hijas tuyas venimos delante de ti y nuestros corazones están agradecidos, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, este tiempo tan especial. Agradecemos, Señor, nuestras vidas. Agradecemos, Señor, la salvación que nos has dado por medio de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Por Él podemos llegar a tu presencia así de manera sencilla, sabiendo que tú nos escuchas, que tus oídos están atentos, Señor, a nuestra gratitud, a nuestro clamor, a los deseos y anhelos de nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, por poder recordar, Señor, lo que tú has expuesto en tu palabra y que, Señor, a través de ella podemos, Señor, aprender cada día más, podemos sostenernos, Señor, cuando leemos en tu palabra, cuando tú nos hablas. Podemos recordar, Señor, las enseñanzas que nos dejas y que a diario, Señor, podemos leer y llenar nuestros corazones. Gracias, Padre, por las hermanas que han compartido, Señor, una porción de tu palabra, por las canciones. Gracias, Señor, por animarnos, animar nuestras vidas. Gracias, Señor, por sostenernos, por fortalecernos, por animarnos cada día. Señor, a ti llegamos y con gratitud en nuestros corazones en esta tarde nos despedimos delante de tu presencia, muy agradecidas, porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.